Hola, buenos días chicos, bienvenidos a la clase de historia. El día de hoy vamos a hablar del paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. ¿Recuerdas qué significa nómada y sedentario? Nómada significa que andaban los seres humanos de un lugar a otro en busca de comida. ¿Y sedentario? Significa que ya se quedaron en un solo lugar y decidieron construir los primeros poblados. ¿Qué crees que hizo que se volviera sedentario el ser humano? Bueno, pues aquí te voy a platicar cuáles fueron algunos de los primeros animales que el ser humano logró domesticar. Si tú recuerdas, habíamos dicho que los seres humanos andaban de un lugar a otro buscando la comida, cazando, los varones principalmente y algunas mujeres, y otras mujeres y los niños pues se quedaban en donde hacían sus campamentos temporales y recolectaban las frutas, las verduras que había ahí para comer. Entonces, los primeros animales que empezaron a domesticar y que decidieron que ya no los iban a andar cazando, sino que los iban a tener en un lugar y de ese lugar los iban a criar y los iban a reproducir, pues fueron los perros. Se dice que el perro desde entonces es un fiel compañero del ser humano. El perro normalmente pues no es para comerse, sino como un compañero de casa. Se utilizaba para cuidar y proteger lo que era la comunidad. Los otros animales que también se domesticaron fueron la vaca, por ejemplo, y las cabras. Estas sí eran como para consumo humano, para su leche, para su carne, para sus pieles. El caballo principalmente lo domesticaron porque le empezó a servir al ser humano para transportarse de un lugar a otro. Y bueno, finalmente llegó lo que es la agricultura. Fíjate que se cree que cuando se iban a casar los hombres y las mujeres que eran de casa, que eran los más fuertes, los más intrépidos para hacer esa actividad, se quedaban aquí en la comunidad, pues las mujeres que a veces acababan de parir, los niños, a veces las personas de mayor edad, y entonces generalmente eran mujeres y niños. Y comenzaron a observar que todas las plantas tenían un ciclo de vida y observaron que ese ciclo se generaba a partir de la semilla que volvía a caer en la tierra. Y entonces se cree que ellos fueron los primeros en descubrir que podían sembrar y que no tenían que esperar a que el ciclo natural se diera cada temporada, una vez al año, y que entonces se tuvieran que retirar de ese lugar. Entonces comenzaron a preparar la tierra. Las sociedades de cazadores-recolectores, que así se les llamaba porque unos cazaban y otros recolectaban, empezaron a transformarse entonces en sociedades que se dedicaban a la agricultura y por lo tanto se volvieron sedentarias. Si ya tenían animales que podían domesticar y podían cultivar la tierra, ya no había necesidad de andar de un lugar a otro. Obviamente trataron de buscar los lugares que les fueran más favorables. Generalmente estaban cerca de algún río, de algún lago o cerca del mar, porque necesitaban de esa agua para poder vivir, para poder alimentar a los animales, para poder regar las plantas. Y ahí fue donde empezaron a construir las primeras comunidades sedentarias. La agricultura, pues entonces, se dice que surgió hace unos 10.000 años. Si nosotros andamos en el 2021, quiere decir que hace alrededor de 8.000 antes de nuestra era que comenzaron a inventar esas técnicas para regar y el arado para preparar la tierra. Y a esta época se le dio el nombre de Revolución Neolítica. Y los primeros lugares donde comenzaron a cultivar la tierra fue en Asia. Finalmente están las construcciones de viviendas que hicieron en espacios ya urbanizados, comenzó a haber artesanos que hacían un sinnúmero de objetos y comenzó a haber comerciantes. En ese entonces no había dinero, pero hacían algo que se llamaba trueque. Aquí más de cerca podemos ver los tipos de casas que construían. Si tú pones mucha atención, aquí con el puntero te voy a señalar que estas
que están aquí, estas tres y esta de aquí, son de lugares del norte, de pueblos que estaban cerca de lugares donde hacía frío. Y si te fijas, construían con pieles, con madera, con paja para protegerse del frío. En cambio, por ejemplo, esta que está aquí en medio y la que está en la parte superior son de lugares cálidos como Brasil, Colombia y las Antillas. Ahí necesitaban lugares, casas que estuvieran ventiladas para soportar las temperaturas, pero protegidas del sol. Y finalmente en algunos pocos pueblos comenzaron a construir ya con lo que es el adobe. Recuerda complementar tu tema leyendo tu libro de la SEP, siempre a profundidad, viendo en televisión los programas de Aprende en Casa y haciendo completos tus ejercicios.